dispuesto a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él se regocija, Él se alegra y Él nos llena de su poder, de su presencia, de su amor, de su gracia, y somos grandemente ministrados a través de su gracia infinita, amados hermanos. Un acontecimiento como nunca antes se había visto en toda la tierra y que nunca más se volvería a ver fue el diluvio que Dios mandó por la maldad que se había multiplicado en los corazones de todos los hombres. Y nosotros sabemos, hermanos, cómo es que hemos escuchado una y otra vez las buenas nuevas de salvación, pero es esencial saber y conocer a profundidad por qué es que en esencia llegaron esas buenas nuevas de salvación. Y la verdad revela, la palabra de Dios revela que es verdad, en que en esencia existió una caída del hombre. Allá en Génesis 3 nosotros vemos cómo es que Adán fue desobediente a lo que Dios le había mandado que no hiciera. Entonces vemos cómo es que verdaderamente él le hizo caso a Eva, y Eva fue influenciada por la serpiente que era Satanás, la serpiente antigua que describe la palabra de Dios. Y fue en ese preciso momento en el que se dio la caída del hombre, hermanos. Y este es el título del mensaje de esta tarde: la caída del hombre. Vamos a estar viendo una porción de la poderosa palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 20. La caída del hombre. Romanos capítulo 3, versículo del 9 al 20. ¿Lo tenemos todos, amados hermanos? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Oremos. Poderoso Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, tú que eres eternamente sabio, tú que eres sublime e inmutable, y que por tu gracia y por tu amor nos permites, oh Señor, bajo la iluminación de tu Espíritu Santo, poder comprender tu palabra inerrante, infalible y autoritativa, oh Señor. Que verdaderamente nosotros podamos comprender la condición del hombre sin ti. Que nosotros podamos entender, oh Señor, en que en esencia fue por tu gran amor en Cristo Jesús que tú nos libraste del mercado de esclavitud, de pecado donde nosotros nos encontrábamos, y que es muy importante, oh Señor, poder vivir en obediencia a tus mandamientos, sabiendo de que ahora, oh Señor, nosotros hemos sido transformados por medio del poder de tu Espíritu Santo, quien mora ahora dentro de nosotros. Padre, yo te pido luz, yo te pido gracia, yo te pido entendimiento, yo te pido sostenimiento para la exposición de tu poderosa palabra, Señor, para que todos los miembros del cuerpo de Cristo sean grandemente edificados, y que así, oh Señor, podamos siempre traer gloria, honra y honor a tu nombre, que es sobre todo nombre, confiando en el poder de tu palabra, cuando tú mismo dices de que no vuelve a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. Que podamos aprender a vivir en el poder de tu Espíritu Santo, y que todos juntos, oh Señor, podamos comprender
de dónde tú nos has sacado y a dónde ahora tú nos tienes. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Nosotros podemos ver, hermanos, cómo es que en esencia Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5, describe la condición en la que el hombre se encontraba después de la caída. En Génesis 3 se da la caída. No mucho tiempo después nosotros vemos qué es lo que Dios describe después de ver esa gran maldad en todos los hombres, hermanos. Y dice Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese es el veredicto que el Dios creador de los cielos y de la tierra tiene acerca del corazón, acerca de los pensamientos, incluso de las intenciones de todos los hombres, hermanos. Tanto así que la misma palabra de Dios revela: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, hermanos. Nosotros hemos visto cómo es que desde el principio, cuando cayó el hombre, cómo es que después, ¿verdad?, que Adán y Eva tuvieron sus hijos, cómo es que uno, Caín, mató al otro, a Abel. Eso es fruto de la caída del hombre, hermanos. Y nosotros hemos conocido cómo es que a lo largo de la historia, hermanos, hemos visto múltiples guerras. En la Primera Guerra Mundial, 16 millones de personas murieron. En la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de personas murieron por tanto odio, por tanta maldad, por su corazón separado completamente de la voluntad de Dios, hermanos. Ese es el fruto que se lleva cuando verdaderamente no se tiene temor de Dios, como Pablo dice más adelante aquí, que no hay temor de Dios en ellos. Y nosotros conocemos, hermano, según lo revelado por la palabra de Dios, que en esencia el apóstol Pablo está mostrando aquí la condición en la que el hombre se encuentra sin Cristo. La condición en la que el hombre se encuentra sin Cristo. El apóstol Pablo, desde Romanos capítulo 1, versículo 18, él está presentando hasta aquí, Romanos 3:20, él está presentando aquí un argumento sobre la condición moral del hombre. En Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32, Pablo expone la inmoralidad del mundo gentil en la antigüedad. En Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16, Pablo expone la hipocresía de los moralistas. En Romanos capítulo 2, versículo 17 hasta capítulo 3, versículo 8, Pablo expone la errónea confianza del judío que pensaba que por ser judío o ser poseedor de la ley o descendiente de Abraham, que con eso les bastaba para entrar al reino de los cielos. Y es por eso que después de ese análisis, Pablo dice, apropiadamente entrando en el versículo 9 de Romanos 3, ¿qué pues? Se hace la pregunta Pablo: ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, dice el apóstol Pablo, que todos están bajo pecado, hermanos. El pecado trajo destrucción. El pecado trajo una corrupción moral en todas las áreas, hermanos. Afectó la mente, los sentimientos, las emociones, las intenciones del corazón. Todo eso se vio gravemente afectado, hermanos, porque en esencia el pecado fue una gran rebelión en contra del Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra, justo y santo, y que no iba a permitir que su justicia quedara sin ser reivindicada, hermanos. Y vemos cómo es que después de estos versículos que acabamos de leer, Pablo encuentra la solución a todo esto, haciendo ver de que todo esto tiene solución creyendo en Cristo Jesús como su Señor y como su suficiente Salvador personal, hermanos. Nosotros podemos ver en esencia cómo es que la palabra de Dios nos describe a nosotros cómo entró el pecado y cómo ese pecado pasó a
a todas las personas, después de que Adán pecó, ¿cómo es que pasó ese pecado a todas las personas, amados hermanos? Y es ahí que Pablo dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esa es la realidad de todo ser humano que estaba condenado, que estaba sin Cristo, sin esperanza, hermanos. Nosotros conocemos nombres de grandes hombres, digamos así, grandes hombres, porque Dios los usó sin lugar a duda. Aún en el Antiguo Testamento nosotros vemos a Noé, nosotros vemos a Job, nosotros vemos a Daniel, hermanos. Y mire lo que dice Dios acerca de Noé, para que veamos cómo es que Dios describe cómo es que era Noé, a pesar de que él mismo dice que era un varón justo en Génesis 6, versículo 9, pero vamos a ver verdaderamente que no era justo en sí mismo y que lo que él hacía vino a ser algo en lo que muchas personas han caído debido a pecado, hermano, debido al pecado. Estas son las generaciones de Noé. Oigan cómo lo declara Dios a él: varón justo, era perfecto en sus generaciones porque vivían muchos años, hermanos. Con Dios caminó Noé. Eso es en Génesis 6:9. Pero más adelantito, hablando acerca del mismo hombre de Noé, Génesis 9:20 al 21 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino. ¿Qué fue lo que hizo él? Se embriagó. ¿Se dan cuenta la caída incluso de los hombres? Porque en esencia solo Cristo es el único que ha sido justo, perfecto, santo, hermanos. Y aquí vemos cómo es que dice la palabra de Dios que Noé se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Job, nosotros también sabemos de que Dios declaró o dijo de que Job era un varón perfecto y recto y era temeroso y que era apartado del mal. Eso está en Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios hacía esta comparación acerca de la justicia que había tanto en Noé como en Job en relación a la justicia de los otros hombres. Ellos sobresalían, hermanos, pero nunca ninguno de ellos llegó a ser verdaderamente justo como lo fue y lo ha sido Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por eso es que Job, en capítulo 9, versículos 2 al 3 dice: ciertamente yo sé que es así. Y hace la pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Él estaba queriendo saber, tenía la necesidad de cómo un hombre podía justificarse con Dios. Si quiere contender con él, no le podrá responder aún cosa entre mí. Y nosotros lo vemos como cuando Dios le pregunta, le hace muchas preguntas a Job, y Job ni una sola le pudo responder, hermanos. Y cómo es que él estaba buscando ser justificado para con Dios, hermanos. Y él mismo dice en Job 9:20: si no me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Y aquí viene la asombrosa reflexión de este hombre, de Job, en capítulo 9, versículo 33, haciendo una pregunta: que si había algún árbitro. Oiga, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, no lo hay. Y Job, en esencia, después llegó a conocer de que sí había un intercesor, que era el Señor Jesucristo. Tanto así que él después dice: yo sé que mi Redentor vive. Nosotros podemos ver cómo él es que se enorgulleció incluso de su integridad, hermanos. Nosotros lo podemos ver, y por eso es que llegó a la conclusión también de decirle a Dios: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Y él mismo se da cuenta de que en esencia había pecado, hermanos. Vean cómo estos hombres, que nosotros los vemos que fueron hombres grandemente usados por Dios, al igual que Daniel. A Daniel se le dijo de que él era muy amado, después de que él estaba haciendo una gran oración. En Daniel 9:23: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú, ahí le dice el ángel a Daniel, tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Pero en Daniel 9:5
Daniel reconoce de que él había pecado junto con todo el pueblo, de que no había estado viviendo en integridad y en obediencia a Dios. En Daniel 9:5 él mismo dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Eso lo dijo Daniel, hermanos. Ellos no tenían una condición espiritual justa para ser salvos por sí mismos delante de Dios. Nosotros, hermanos, deberíamos de saber cuán profundamente nos afectó el pecado y que ahora en Cristo Jesús cuán profundamente somos llamados a vivir en santidad. Nosotros, hermanos, vemos cómo es que todo fue grandemente afectado. De ahí que el apóstol Pablo avanzara diciendo en el versículo 11: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, eso el apóstol Pablo lo describió en 1 Corintios 2:14 cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. El hombre natural es el hombre incrédulo, el hombre que no ha nacido de nuevo, hermano. Y él mismo le escribe, el apóstol Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, porque para él son locura. Y oiga qué cosa, él no puede, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, número uno, porque para él son locuras. Número dos, dice que él no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se dan cuenta cómo se encuentra la condición del hombre sin Dios? Y concluye todavía mucho más en Romanos 8:7 cuando dice de que el hombre natural o el hombre incrédulo no puede sujetarse a la ley de Dios. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad, están en enemistad, en pleito. ¿Contra quién? Contra Dios. Ese es el hombre incrédulo. ¿Por qué razón? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por sí mismo ningún hombre puede sujetarse a los mandamientos de Dios, a menos que Dios venga y haga una cirugía radical en su corazón, cambiando el corazón de piedra a un corazón de carne, sensible a su palabra, sensible a sus mandamientos, hermanos. Ellos no piensan que son enemigos de Dios, porque se han construido un Dios en su propia imaginación. ¿Cómo es ese Dios que ellos se imaginan? El Dios que los incrédulos se imaginan es un Dios que no es soberano, es un Dios que no es santo, es un Dios que no es justo para ellos. Es un Dios que piensa que a pesar de estar haciendo tantas maldades, a pesar de no querer creer en Cristo Jesús, ellos van a estar bien para con Dios, cuando la Biblia afirma todo lo contrario, porque dice que la ira de Dios está sobre todos aquellos que rehúsan creer en Cristo Jesús. Juan 3:36, hermanos, habla eso. De manera que el pecado es la rebelión de yo contra Dios. Es querer destronar a Dios con la intención de entronarse uno mismo. En último caso, el pecado es la determinación irracional de ocupar el trono que solo le pertenece a Dios. Eso fue lo que le pasó a Satanás allá arriba en los cielos. Quiso sentarse en el trono de Dios y fue completamente expulsado junto con los demás ángeles que le seguían a él. Eso fue lo que le pasó, hermanos, a Adán y Eva también, hablando acerca de la caída del hombre. ¿Por qué razón? Porque la serpiente, siendo astuta, dice la Biblia, les dijo que ellos serían como Dios. ¿Y quién no iba a querer ser como Dios? En ellos entró ese orgullo también, hermano, de querer ser como Dios. Y fue entonces que ellos cayeron porque desobedecieron a Dios. La mente del hombre caído está inhabilitada, está diciendo este versículo de Romanos 8:7. La mente del hombre caído está inhabilitada para someterse a Dios, porque en él existe, hermanos, solamente un corazón
y una mente entenebrecida que te llega a hacer lo malo continuamente. Es ahí donde se necesita que se haga presente el Señor Jesucristo con su poder, con su gracia, con su amor, con su misericordia, con el Espíritu Santo, para poder transformar a esos hombres, a esos corazones y poder decir lo mismo que el apóstol Pablo decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El hombre sin Dios tiene una mente entenebrecida y una voluntad esclavizada al pecado, hermanos. Por eso Jesús mismo dijo en Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo Jesús nos ha libertado, somos verdaderamente libres, hermanos. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la condenación eterna, libres del infierno, libres de todo lo inmundo, hermanos, de todo lo pecaminoso. Ahora nosotros hemos sido trasladados por parte de Dios de las tinieblas al reino de la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano, porque Él ha hecho eso en nosotros. Oiga aquí, cuando dice la misma palabra de Dios en Romanos 3 que estamos leyendo: no hay quien busque a Dios, hermano, y es verdad. ¿Saben de que el profeta mesiánico Isaías, 750 años antes que viniese el Señor Jesucristo, habló acerca de esto, inspirado por Dios mismo? Es Dios mismo hablando aquí en Isaías 65:1. Oiga lo que dice Dios, a lo que después va a hacer referencia a Pablo. Dios dice: fui buscado ¿por quiénes? Por los que no preguntaban por mí. Nadie estaba preguntando por Dios. Por eso es que Pablo aquí dice: no hay quien busque a Dios. Y Dios dice en esencia, y lo dijo en el Antiguo Testamento: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado ¿por quiénes? Él se dejó hallar, en otras palabras, por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, hablando exclusivamente de los gentiles: heme aquí, aquí estoy. Y por eso Pablo en Romanos 10:20 dice, e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, hermanos. De manera que nosotros podemos ver cómo es que en esencia Dios mismo tiene que hacer la obra de poderse dar a conocer. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:16, cuando Él mismo dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y en Mateo 11:27 dice el Señor Jesucristo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo. Está lo sorprendente, hermanos, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Porque ninguna persona estaba buscando de Dios, nadie quería algo con Dios, estaban viviendo en sus propios caminos, en sus propias idolatrías, en sus propias fornicaciones, adulterios. Todas las personas estaban viviendo en su propio mundo, no querían nada con Dios, hermano. El corazón del hombre caído es cambiado por la soberana voluntad de Dios. Ahora, cuando aquí dice que nadie busca a Dios, ¿saben esto? Que hay incluso incrédulos que buscan de Dios, pero no para ser salvos, sino que solamente ocupan los beneficios que Dios les puede dar. Las bendiciones de Él es lo que quieren muchos, los beneficios que Dios les puede proveer. Incluso nosotros sabemos cómo incluso muchos incrédulos le pedían a Dios, a Jesús, que los sanara. Jesús sabe que Jesús sanó a multitudes, a miles de personas los sanó, y no todos fueron salvos. Hubieron muchos que Él sanaba y que Él salvaba, les daba salvación, pero hubieron muchos, miles de que fueron sanados por Él, pero no fueron salvados, no recibieron salvación. Por eso es que Juan 6 dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no querían nada con Él. Y después le dice a sus propios discípulos: ustedes también se quieren ir. ¿Se dan cuenta cómo es? Ahora, que Dios les provee a los incrédulos muchas cosas, claro que sí, hermanos. La palabra de Dios nos habla en Mateo 5:45 de que Él hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y
que hace llover sobre justos e injustos. Ahí podemos ver eso, hermanos, de que verdaderamente Dios lo puede hacer. Muchas personas, incluso incrédulas, solamente quieren buscar a Dios para que su matrimonio se mejore, para que sus hijos sean profesionales, para que sus negocios, sus trabajos prosperen, hermanos, para que todo eso esté bien, pero ellos no quieren estar bien con Dios. Miren cómo es la condición del hombre sin Cristo. Quiere los beneficios de Cristo, pero no quiere un compromiso con Dios. Porque esa es la condición verdadera que Dios establece, en la que se encuentra el hombre sin Cristo. No así el hombre con Cristo. El hombre con Cristo ahora ha entendido que tiene una nueva vida en Cristo, que Dios lo ha sacado del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, que uno estaba muerto en sus delitos y pecados, pero que Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús, que Dios nos ha libertado del mercado de esclavitud, de pecado, donde nosotros nos encontrábamos, y ahora solamente queremos vivir en santidad, obedeciendo sus mandamientos. A mayor obediencia de la palabra de Dios, mayor manifestación del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. A mayor oración, a mayor adoración, a mayor lectura de la palabra de Dios, mayor gracia de Dios en su vida, mayor luz, mayor dirección, hermanos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El cristiano ahora ha reconocido la nueva vida en Cristo, de donde Dios lo ha sacado, y ahora aborrecemos, odiamos lo que Dios aborrece y odia. Ahora nosotros somos nuevas personas por la gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial, hermanos. Miren lo que continúa diciendo el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 12, acerca de la condición caída del hombre. Todos se desviaron, no dice solamente algunos o pocos, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga qué cosa, lo bueno, no hay ni siquiera uno. En todo el Antiguo Testamento no le existió, en todo el Nuevo Testamento tampoco, solamente Cristo Jesús. Ahora, ¿saben algo? Que analicen esto. Pídanle sabiduría a Dios para que se lo lleven en su casa, hermano, lo que les voy a leer ahora. En un momento determinado estaba el Señor Jesucristo y alguien le llegó a preguntar a él en Marcos 10, 18 y en Lucas 18, 19, van a ver, en esos dos evangelios, Marcos 10, 18 y Lucas 18, 19, van a poder ver lo que el Señor Jesucristo mismo dijo. Oiga cómo dice aquí la palabra de Dios. Jesús le dijo en Marcos 10, 18, ¿qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Dios. No significa que él no era bueno, significa de que el Señor Jesucristo le estaba hablando estas palabras a él para ver si ese que se le había acercado a él sabía que Jesús era Dios. Es lo mismo que dice en Lucas 18, 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ninguno fue justo. Nosotros sabemos que solamente Cristo Jesús ha sido justo, perfecto. ¿Y cómo se salvaban entonces todas las personas del Antiguo Testamento? Poniendo su fe en el Mesías, en el Cristo, en el ungido que había de venir. Es así como todas las personas en el Antiguo Testamento fueron salvas. Ninguna persona se salvó por medio de las obras de la ley. Ninguna. Todos fueron salvos por poner su fe en el Cristo que iba a venir. Y nosotros hemos sido salvos por poner nuestra fe, por gracia de Dios, por poner nuestra fe en Cristo Jesús, que ya vino y que va a venir por segunda vez, hermanos. Solamente somos salvos por fe, por gracia, por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, fíjense bien, hermanos, lo que estamos leyendo aquí en Romanos, capítulo 3. El hombre, 3:12, ¿verdad? No hay ni siquiera uno. El hombre siempre ha querido su propio camino, lejos de Dios, porque sus propios caminos satisfacen su carne.
En su ceguera, el camino torcido le parece derecho. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, en su propia ceguera espiritual, hermanos. Proverbios 14, 2. El hombre por naturaleza es mentiroso. El hombre no es mentiroso porque miente. El hombre miente porque es mentiroso. Hermanos, nosotros lo vemos como la palabra de Dios dice en Romanos 3, 4. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Incluso, estamos hablando aquí de la caída del hombre y del hombre sin Cristo. Pero yo, quizás usar la palabra atreverme a decir, mejor dicho, pero yo afirmaría, por lo que Dios ha escrito en su poderosa palabra, de que incluso los cristianos muchas veces mentimos. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia me revela y me dice y me enseña de que todo aquel que dice que no peca, la verdad no está en él, hermanos. ¿Se dan cuenta? No somos llamados a estar mintiendo solo porque la Biblia revela eso, sino que le quiere hacer ver al hombre que si él se cree justo por sí mismo, santo por sí mismo, está equivocado. Por eso es que cuando nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, la justicia de Cristo es imputada a nosotros. La santidad de Cristo es puesta en nosotros, una santidad posicional. Pero de ahí en adelante, nosotros tenemos una labor, hermano, de santificarnos, de poner de nuestra parte para poder vivir en santidad, de apartarnos de todos aquellos deseos que la carne de los ojos tienen. De todas esas cosas pecaminosas, hermano, debemos de apartarnos de ellas. Porque hay miembros que combaten dentro de nosotros mismos, que queremos hacer lo malo. Pero por eso Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No participemos de las obras infructuosas de la carne. El apóstol Pablo le da esa advertencia, ese conocimiento a los cristianos. Gracias sean dadas a Dios que nos ha libertado de la condición tan miserable, tan desdichada en la que nos encontrábamos. La solución que cualquier persona puede tener puede ser el peor criminal de las personas, hermano. Pero si esta persona se arrepiente, oiga, se arrepiente verdaderamente y cree de todo su corazón en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, es salvo, hermano. Es salvo esa persona por la gracia de Dios, hermano. Porque Dios de eso trata, la sublime gracia de Dios, que al más vil de los pecadores Dios ha llegado a estar. Y Pablo dice también, y esto era unos de nosotros, o éramos nosotros, hermano, que participábamos de muchas cosas malas, pero Dios ya no quiere que participemos en eso, porque ahora ya no es nuestro dueño y nuestro rey Satanás, sino que ahora nuestro rey y nuestro dueño se llama Jesucristo, hermanos, el rey de reyes y señor de señores, hermano. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Pero cuando llamamos Señor a Cristo, significa que Él es nuestro amo, nosotros sus siervos, y entonces le obedecemos. Y Él reina, Él tiene señorío en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestras acciones. Y por eso decimos lo que el apóstol Pablo decía, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es la centralidad del Evangelio, el verdadero Evangelio. Para conocer las buenas nuevas de salvación, tenemos que conocer las malas nuevas de condenación en las que nos encontrábamos. Muchas veces he predicado acerca de la fe, que es bueno y necesario. He predicado de la reconciliación, he predicado de la salvación, he predicado muchos mensajes que son buenos y en esencia lo son, pero también es necesario conocer la condición del hombre sin Dios, sin Cristo, acerca de la caída del hombre, de donde Dios nos ha sacado. ¿Se acuerdan acerca de Moisés? ¿A quién mató Moisés? A un egipcio. La condición del hombre caída sin Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo Adán también? Y así podemos hablar de todos, hermanos, para que se den cuenta que el único que nunca cometió pecado fue Cristo Jesús. Amén. Nosotros tenemos que poner también de nuestra parte, hermanos. Oiga lo que dice aquí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21. 2 Timoteo 2, 21. Pablo escribió esta carta a Timoteo, la segunda epístola, es
es la última carta que el apóstol Pablo escribiera. No escribió ninguna otra carta, es la última carta que él escribió. Y oiga lo que le dice a él con estas palabras importantes, porque todos queremos escuchar siempre las palabras de alguien que está por morir. Muchos a veces se acercan a él para escuchar el último consejo que le pueden dar. Oiga lo que le dice Pablo a Timoteo, hermanos, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, oigan, será instrumento, ¿para qué? Para honra. ¿Qué más? Santificado. ¿Qué más vamos a hacer? Útiles al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y así glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, hermano. Mira lo que hemos sido llamados nosotros por la gracia y misericordia de Dios, hermano. Mire Romanos 3:13, lo que Pablo dice acerca de la condición del hombre en Cristo. Le dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Cómo un sepulcro? Aquí él estaba hablando acerca de como cuando usted, por ejemplo, va a una tumba, hermano, y la ve limpia, la ve pintadita, ve que han cortado incluso ramitas alrededor que podrían estar creciendo, ve que hay flores, ve que está bien pintadita, se ve bien. Pero si usted, pero si una persona muerta hace unos 7 días, 10 días, y usted abriera ese sepulcro, lo que sale de ahí, hermano, es un olor feo, es desagradable. Y mira aquí lo que dice la palabra de Dios, Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. La condición del hombre sin Cristo, hermanos, lo que hacen. Versículo 14, su boca está llena de ¿qué? De maldición y de amargura. Lastimosamente, y digo lastimosamente, porque aún dentro de los círculos cristianos, hermanos, se ve eso. Y por eso es que Santiago nos recuerda a los hermanos, a los nacidos de nuevo, en su carta, en el capítulo 3, versículos del 9 al 11, él dice, con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, oiga, hermanos, dice Santiago. Santiago era el primer hermano del Señor Jesucristo, ¿no? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Esto no debe ser así, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros quitar todo eso? Pidiéndole perdón a Dios, que Él verdaderamente haga su obra en nuestras vidas y poner de nuestra parte a ser mejores personas, porque que sabe refrenar su lengua, este es hombre perfecto, dice la palabra de Dios aquí, al contexto de este texto que acabamos de leer, hermano Santiago. Mira lo que continúa diciendo Pablo en Romanos 3:15 al 17. Vamos a ir terminando. Sus pies se apresuran ¿para qué? Para derramar sangre. Eso es lo que hizo rápido Caín a Abel, hermanos. Eso también fue lo que hizo David, quien es descrito en la palabra de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué David dice usted? Y cuando él vio a Betsabé, la codició en su corazón, la mandó a llamar, tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Qué fue lo que él quiso hacer con uñas de dedo? Miren lo que hizo, derramar la sangre de él. Él mismo hizo con una gran tranquilidad darle una carta a él para que él ayudara allá al comandante donde estaban peleando, donde estaba lo más recio. Miren lo que hizo y que allá fuera a morir. Hombre, cuando verdaderamente no tiene nada con Cristo, hermano. Y oigan bien, y aquí hay muchos ejemplos, hermanos. Y es también lo que hicieron los hombres que le pedían a Pilatos que crucificaran a Cristo Jesús, que saliera Barrabás, que era el hombre malvado, malhechor, homicida, pero que mataran a Jesús, al inocente, al justo, por nosotros, hermano. Pero sabemos que Jesús mismo dijo que a él nadie le quita la vida, sino que él mismo pone su vida y tiene poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento recibió de su Padre. Pero viéndolo desde la lectura humana, terrenal, los hombres, ¿verdad?, estaban pidiendo matar a Jesús, pero viéndolo desde una lectura vertical, con los ojos de Dios, Dios mismo, en Isaías 53 dice de que Él cargó el pecado de todos nosotros en Cristo Jesús, hermano, para ser salvos todos nosotros por su gracia, por su misericordia. ¿Y cómo no vivir agradecidos en obediencia a los mandamientos de Dios, hermano?
¿Y cuál es la razón? A mí, miren, hermano, algo que yo he aprendido cuando yo leo los textos, yo le hago dos preguntas al texto. La primera pregunta que yo le hago al texto, antes de venir a predicar, siempre con una oración, pero yo le hago preguntas al texto. La primera pregunta es, ¿de qué habla el texto? Y esto le va a ayudar a usted, si usted lo quiere poner en práctica, le va a funcionar muy bien. Primero, ora, pide sabiduría a Dios, Dios se la va a dar, y usted le hace preguntas al texto. ¿De qué habla el texto? Y aquí usted se ve y el texto que yo leí me dice que habla de la condición del hombre sin Cristo. Y después me dice, ¿de qué está hablando el texto? De eso que está diciendo. Y usted va a poder ver entonces ahí la respuesta. Y por eso yo le hago preguntas al texto. Y yo me di cuenta que en Romanos 3:18 me da la respuesta del por qué ha pasado todo esto. Miren, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor a Dios. Dios se ha dado a conocer al hombre. Adán y Eva no tuvieron temor a Dios y decidieron desobedecerle. Y cualquiera podría decir, pero este fue Adán el que pecó y yo no pequé, ¿por qué el pecado se me va a pasar a mí? Cualquiera podría hacerse esa pregunta. Pero ¿saben algo? Dios le dio una gran sabiduría a Adán, la cual no la hemos tenido ni siquiera nosotros, porque a él le dio la sabiduría incluso de ponerle los nombres a todos los animales y a las plantas que hay, hermano, en la tierra. Y le garantizo que si usted hubiese sido Adán, pongámoslo así, y Eva hubiera sido su esposa, caen, hermanos, porque Adán ahí estaba representando a la raza humana, al hombre. No podemos decir, no, yo no hubiera sido o hecho lo de Adán, de caer, de pecar. Es que saben algo, es que Dios ya sabía que Adán iba a pecar también. Dios lo ha sabido todo. Y por eso envió a su Hijo amado Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Después de estos versículos que estamos leyendo, a partir del versículo 20, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de cómo somos salvados por medio de Cristo Jesús a través de la fe. Después de todo esto, porque se habla de la condición del hombre, pero se habla de la salvación del hombre también, hermanos. Y esto es así como ha pasado, porque todavía la palabra de Dios dice que por un hombre entró ¿qué? El pecado al mundo. Aunque hubiese sido yo Adán, por mí hubiese sido que hubiese entrado el pecado. Aunque usted hubiese sido Adán, por usted hubiese sido, hermanos. Por usted hubiese sido. La caída del hombre, hermanos. Oiga cómo dice aquí, Romanos 3:19. Pero sabemos, con este cerramos, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están, ¿dónde? Bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y la respuesta a esto está en 1 Timoteo 1:8-10, cuando dice Pablo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para quienes, para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, para los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. 1 Timoteo 1, del 8 al 10. La condición del hombre sin Cristo, sin Dios, es no tenerle temor a Dios. Pero gracias sean dadas a Cristo Jesús, que Él, siendo el Cordero que se inmoló, dice la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él se puso, inmolar significa ponerse en sacrificio. Oiga lo que hizo Jesús. Desde antes de la fundación del mundo, Él ni siquiera había creado los cielos y la tierra, cuando Él ya mismo se había ofrecido voluntariamente venir a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, hermano. Ahí tenemos nosotros la salvación, ahí tenemos el perdón de pecados, ahí tenemos la vida eterna, ahí lo tenemos todo, hermanos, en Cristo Jesús. Por eso es que le damos gracia, gloria, honra y honor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha quitado esas manchas y esas arrugas, y ahora nos va a presentar delante de su Padre Celestial y delante de Él mismo, como esa iglesia sin mancha, sin arruga, hermanos, delante de Él, por el sacrificio expiatorio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, por todos nosotros, hermanos, por su gran amor, por su gracia, por su misericordia, hermanos. Y es ahí
donde nosotros ahora debemos de tener una vida digna del llamado que Él nos ha hecho, a vivir en comunión, una perfecta comunión con Él, viviendo en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Poderoso Padre, gracias te damos, porque en esencia tú has enviado a tu Hijo amado Jesucristo, oh Señor, para libertarnos de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás. Gracias, oh Señor, porque ahora nosotros somos nuevas criaturas, ahora nosotros somos nuevas personas transformadas a la imagen de tu Hijo amado Cristo Jesús, oh Señor. Y te pedimos, Padre, de que cada uno de nosotros pueda siempre reflejar el amor, la misericordia de Cristo, Señor, con nuestra vida. Porque en esencia ese es el segundo y gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque mi prójimo es portador de la imagen tuya, oh bendito Dios, porque a imagen tuya los has creado, Padre bendito. Enséñanos a vivir en obediencia a tus mandamientos, enséñanos a vivir en adoración verdadera a ti, oh bendito Dios. Enséñanos, oh bendito Dios, a que separados de ti nada podemos hacer, que solamente estando contigo y cerca de ti podemos recibir una y otra vez todas las riquezas de gloria que tú tienes para cada uno de nosotros, oh Señor. Y nosotros que amamos y bendecimos tu nombre y creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Padre bendito, yo te pido, oh bendito Dios, a que nos envíes a siempre andar predicando en todo lugar las buenas nuevas de salvación, para que todas aquellas personas que no conocen de Cristo puedan conocer, porque la fe viene por el oír y el oír por la poderosa palabra tuya, oh bendito Dios, que no vuelve a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Que Dios bendiga al hermano Alex y que dé mucha sabiduría para que pueda compartir con nosotros palabra de Dios. Vamos a pedirle a la hermana Sarita Ruiz que por favor pase a recoger las ofrendas, y con la oración de las ofrendas quedamos despedidos.